Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Diálogos UCOP. Mi nombre es Ana Laura López, soy integrante de UCOP y estoy aquí simplemente para darles la bienvenida en nombre de la universidad, porque en este caso nos encontramos una vez más en estas ediciones de Diálogos UCOP, bajo esta modalidad que nos imponen estos tiempos pandémicos, en este caso para conversar justamente sobre comunicación y preguntarnos sobre cómo comunicar lo cooperativo, lo popular, lo comunitario y los desafíos de las organizaciones sociales en este sentido. Estaremos en un ratito nada más acompañadas por Washington Uranga, Alicia Quejval, Martín Iglesias como invitadas, y también Yanina Lois como anfitriona y como moderadora de esta conversación. Quería contarles a las personas que se van sumando a este diálogo que UCOP es la primera universidad nacida desde el cooperativismo argentino, es una institución nueva como tal, pero que se crea como iniciativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y de su Fundación de Educación Cooperativa que se llama IDELCOP, que son ellas dos instituciones de larga trayectoria en el cooperativismo de nuestro país, y desde allí nos paramos buscando construir esta nueva universidad desde ese cooperativismo transformador. Así que les invitamos a que nos conozcan a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web, en donde podrán encontrar toda la información referida a la universidad y nuestra propuesta académica. Si nos metemos directamente en el tema que nos convoca, si hablamos de comunicación en organizaciones sociales, cooperativas, populares, podemos garantizar larguísimas horas de debate, unas charlas muy intensas seguramente, porque es un tema que va tomando y toma mucha centralidad y relevancia también estratégica en la agenda de estos espacios y también de la ciudadanía en su conjunto. Para UCOP es central esta línea de trabajo, entendiendo que la comunicación es un derecho y que es necesario seguir aportando a los espacios de formación y debate en este sentido, con esta mirada comunitaria y popular que tanto en Argentina como en América Latina tiene una larga trayectoria, y va siendo cada vez más fuerte, ¿no? Pero también sabemos que se nos presentan grandes desafíos a medida que se va complejizando los escenarios, los contextos, y sin ir más lejos, en un contexto como el que hoy nos convoca, que tenemos y estamos atravesando como una pandemia mundial, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya para meternos de lleno en este debate, les voy a presentar a quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Comenzamos con Iglesias. Él es magíster en Industrias Culturales y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La Plata. Se desempeña como docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, en la Universidad de Quilmes y en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. También participa en proyectos de extensión e investigación relacionados con organizaciones sociales y medios de comunicación, tanto comunitarios como cooperativos. Desde hace más de 15 años forma parte del equipo promotor de la emisora de radio cooperativa Aijuna, donde fue su director entre el 2005 y el 2010. Tiene una vasta experiencia de gestión en distintas áreas del Estado, tanto a escala municipal, provincial y nacional. Integra también la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de FARCO, y el colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia. Así que bueno, aprovechamos ya que nombramos a Farco para saludar al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que en el día de ayer estuvo justamente cumpliendo 25 años de historia. También vamos a saludar a Larisa Quejval, que es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1995 ha participado activamente en la gestión de medios alternativos y en el desarrollo de redes en pos de la democratización de las comunicaciones. Ha dirigido diversos proyectos de investigación y formación orientados al fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos. También nuestro tercer invitado es Washington Uranga, periodista, docente, investigador de la comunicación. Su campo de especialización son los temas de comunicación vinculados con la ciudadanía, la participación en las políticas públicas y la planificación de procesos comunicacionales. Se desempeña como editorialista del diario Página 12, donde es responsable del suplemento La Ventana y escribe sobre temas de comunicación en medios académicos y científicos. También asesora organizaciones sociales, entidades públicas, gobiernos. También es docente de grado y de posgrado.
Y nuestra anfitriona y moderadora es Yanina Lois, doctora en Sociología, comunicadora, magíster en Política, Sociedad y Género. Ella se especializa en temas de comunicación y salud, tanto en la investigación como desde la gestión y la intervención. En sus trabajos se interesó sobre todo por temas relativos al discurso médico, científico, en torno a la salud materna, y reproductiva. Es profesora de la UBA, docente de la UNAF, de la UMED, también docente de UCOP, y coordina el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Hechas las presentaciones de rigor, no aburro más, le doy paso a Yani para que comencemos con esta nueva edición de Diálogos UCOP. Bienvenidas y bienvenidos, y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, Ani, hermosos, muy lindo ahí escuchar todo lo que contaste también sobre nuestro querido y flamante UCOP, así que bueno, muy, muy lindo iniciar así. Bueno, ya metiéndonos en tema, la idea cuando empezamos a pensar esta charla, este espacio de diálogo, es pararnos, situarnos sobre las organizaciones sociales, populares, comunitarias, cooperativas, y pensar en su dimensión comunicacional, pensar cómo es esto de comunicar desde una organización con estas características, en un escenario, como comentaba Ani, tan complejo, no solo porque venimos, digamos, de unos años muy difíciles, venimos de esta tormenta neoliberal, como solemos decirlo, que todavía por momentos parece que nos amenaza, y después, digamos, de todos estos años nos encontramos con esta situación de pandemia, de aislamiento, que complejiza aún más y profundiza todas aquellas problemáticas que ya teníamos. En medio de esto también vemos el resurgimiento de discursos de odio, de nuevos fascismos que nos preocupan, sobre todo porque interpelan y logran llegar, sensibilizar, hacer sentido a grupos de población no menores. Así que la idea es arrancar pensando un poco esto de cuáles son los desafíos, las perspectivas, dónde están paradas hoy las organizaciones populares, comunitarias, sociales, cooperativas, en estos escenarios. Bueno, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus desafíos, digo, de dónde vienen, bueno, y cómo se enfrentan a esta situación. Me gustaría arrancar con Washington, si estás de acuerdo, y después vamos a ir pasando. La idea es más o menos tener unos 7 minutos, un poquito más, así generamos un diálogo y no solo una presentación larga de cada uno. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y siguiendo la tónica que planteaban en las introducciones, yo voy a tratar de pensar en voz alta, de reflexionar en voz alta con ustedes con respecto del tema. En realidad me parece que hay que empezar señalando cómo pensamos la comunicación para poder entender el tema específico. Creo que en esto Larisa, Martín y yo podemos coincidir en pensar la comunicación no puede ser al margen de los contextos y de las situaciones particulares que venimos atravesando como sociedad. Entonces, a mí me gusta decir que en términos teóricos, que el objeto de estudio de la comunicación no son ni los medios, ni las tecnologías, sino que nuestro objeto de estudio, es decir, nuestra preocupación, son las prácticas sociales. Son las prácticas sociales atravesadas por situaciones y por realidades de comunicación. Y en ese sentido estamos viviendo un momento de una realidad social sumamente
difícil, extraña de alguna manera, que también a la comunicación popular, comunitaria, cooperativa, le impone situaciones particulares. Entonces yo en eso diría dos cosas. Uno, es un momento tan adverso y tan complicado como para cualquier otro actor social. Y por lo tanto, las organizaciones, los medios, quienes trabajan en lo comunitario y lo popular, están sometidos a esta situación excepcional y por lo tanto sometidos a presiones muy, muy importantes. Y para señalar algunas cuestiones concretas, me parece que los compañeros, las compañeras que trabajan en estos espacios, hoy viven situaciones, por ejemplo, económicas derivadas de la crisis, sumamente graves, sumamente difíciles, que transitan de la mejor manera. Pero al mismo tiempo, este contexto genera posibilidades. Creo que si hablamos en términos de, si asociamos la idea de lo comunitario, lo cooperativo, lo popular a la participación, me parece también que la coyuntura genera muchas posibilidades, desata muchas posibilidades nuevas en cuanto a participación. Básicamente porque pensar lo cotidiano, pensar lo popular, está vinculado, pensar lo popular está vinculado a ¿qué? A la vida cotidiana de las personas. Y es esa vida cotidiana la que hoy nos demanda permanentemente. Mayor cotidianeidad que quedarnos encerrados en nuestras casas durante 5 meses no debe haber, ciertamente, o mejor dicho, una cotidianeidad diferente. Pero en todo caso, es allí donde los actores, los protagonistas, las protagonistas de la comunicación popular encuentran otro modo de cercanía. Y lo que estamos viendo, o lo que hemos visto, es que también ha multiplicado las posibilidades creativas y las capacidades creativas de quienes trabajan en estos espacios. Y a mí me parece muy importante ver por un lado las dificultades, pero por otro lado estas posibilidades, y a lo mejor con Larisa y con Martín podemos luego agregar algunos ejemplos que abonen esto, ¿no? Es decir, me parece que hay muchos esfuerzos de creatividad, pero también mucha capacidad de innovación en medio de la difícil coyuntura. Pero hay un tema que a mí me preocupa especialmente. Me preocupa especialmente pensar que lo cooperativo, lo comunitario, lo popular en comunicación, no es un área al margen del diseño de la política nacional de comunicación, sino que es y tiene que ser una parte integral del diseño de una política nacional de comunicación y por lo tanto de una estrategia de comunicación de quienes gestionan la comunicación desde el Estado y desde la política. Y yo voy ahí sí notando una enorme carencia. O sea, no estoy viendo que este actor múltiple, llamado lo comunitario, lo cooperativo, lo popular, en el campo de la comunicación, esté integrado y considerado de manera suficiente en la estrategia, en la política nacional de comunicación. Podemos discutir en otro momento si eso existe, que también sería un tema para otro encuentro. Pero en todo caso, me parece que ahí hay una carencia, una dificultad que tenemos que poner sobre la mesa. Y no sé, o no estoy viendo, más allá de algunos espacios de diálogo,
si esto es, si hay suficiente interlocución, es decir, si en quienes hoy están a cargo de la gestión hay suficientes oídos abiertos para escuchar este espacio y para construir desde este espacio. Yo digo, esta es una de las cuestiones que a mí más me preocupa, este es uno de los temas que a mí más me preocupa, y no me preocupa tanto porque los actores de la comunicación popular y comunitaria no estén dispuestos, sino me preocupa el diseño de la política comunicacional de un gobierno al que nosotros, o por lo menos yo, le reconozco una vocación vinculada a lo nacional y lo popular, y que no sé si, que claramente queda de manifiesto en muchísimas acciones, pero que no sé si se refleja suficientemente en este espacio. Entonces digo, lo dejo ahí para intercambiar y para debatir, porque me parece que yo por lo menos no encuentro necesidad de ahondar en las bondades y en las capacidades y en las potencialidades del desarrollo de la comunicación popular en Argentina y en América Latina, porque ha quedado largamente demostrado a lo largo de los años y de la historia. Me parece que, por el contrario, en una situación como la que vivimos, es un momento para exigir reconocimiento e integración en el diseño de una política nacional de comunicación. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Le damos la palabra a Martín, ¿te parece? Vamos entonces. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, y también es un espacio, creo yo, casi de entrecasa con quienes están ahí, porque se cruzan colegas, amigos. Está Washington, que es mi maestro, Larisa, compañera de militancia de espacios comunitarios, y Anina, también coincidiendo en espacios de comunicación y salud. Así que nuevamente gracias. Y si se quiere, más allá de que nos plantearon ahí en la pertenencia que tenemos como docentes universitarios y trabajando también en la investigación en comunicación, pensaba también, como para hacer diversa la exposición, también situarme desde el lugar donde me invitaban también, que tiene que ver con la inscripción en una experiencia cooperativa, digamos, una radio que se constituyó como cooperativa de trabajo, ya va a cumplir 16 años la semana que viene, en un espacio que es anterior, tiene prácticamente 20 años de trayectoria. Y pensaba también en esto del crecimiento del sector cooperativo dentro de lo que venimos describiendo, ¿no? Que Washington caracterizó muy bien, me parece que ahí ya nos hizo el favor de situarnos para ahí adentro empezar a discutir. Y ese sector cooperativo que viene creciendo muchísimo en términos de cómo se organizan también los medios de comunicación, es una cuestión que también tiene que ver con la propia gestión de lo que es la necesidad de resolver el trabajo y el ingreso de quienes trabajan en este tipo de experiencias, que es una cuestión singular y que ha hecho que una parte importante de los proyectos de comunicación comunitaria, alternativa y popular se inscriban en el movimiento también cooperativo. Y esto tiene que ver por las características específicas y porque el cooperativismo de trabajo atiende justamente a esto que les contaba, que es resolver el trabajo y el ingreso de lo que tiene que ver con estos espacios de comunicación autónoma. Y allí yo también tenía, bueno, acá un librito que lo conoce Ana, que tiene que ver justamente con un primer relevamiento que después fue ampliado por algo que Larisa seguramente va a ampliar, del relevamiento nacional que se hizo de lo que tiene que ver con servicios de comunicación audiovisual sin fines de lucro en la Argentina. Y pensaba también cómo esos espacios también tienen que estar construyendo comunicación en
la diversidad y también en la atención de lo que tiene que ver con esto que les contaba, de la resolución del trabajo, de lo que tiene que ver con el ingreso de quienes llevan adelante las tareas, porque se consideran así mismo como trabajadores de la comunicación, pero que también tienen la característica de conservar, si se quiere, el espíritu militante de lo que tiene que ver con la tradición del movimiento de las radios comunitarias y populares, tanto en América Latina como en nuestro país. Y recuerdo que ahí cuando inauguramos Aijuna decía "somos andando", decía la frase de Paulo Freire, que un poco creo que la tradición de este movimiento, estar construyendo las condiciones de posibilidad para no solo lograr la sobrevivencia, sino también para generarse las oportunidades que tienen que ver con los contextos que como Washington describió muy bien. Venimos de una pandemia política, si se quiere, que fue el macrismo, y ahora estamos en condiciones excepcionales que nos exceden, creo que como país, porque tiene que ver con un fenómeno mundial, pero que nos presenta un escenario muy complejo y con, si se quiere, buena parte de interlocución que tiene que ver con los organismos oficiales por parte del sector comunitario, que tiene chance justamente de sentarse y dialogar, pero coincido con Washington en poner en duda si en realidad, si alcanzan esos espacios o si realmente hay coincidencias en relación a lo que deben ser las políticas de comunicación en nuestro país después de lo que ha sido la experiencia de la derrota del gobierno nacional y popular, o de esa tradición de gobierno nacional y popular en 2015, y que, bueno, felizmente digo, ¿no? Retorna en 2019. Venimos de podríamos decir, una oleada, un tsunami, si se quiere, sobre el sector de la comunicación en la Argentina en relación a lo que tuvo que ver con la desaparición de medios de comunicación durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con miles de despidos en relación a lo que tiene que ver con las fuentes de trabajo de periodistas y comunicadores, la intervención de la agencia oficial TELAM, entre otros hitos que tuvieron que ver con ese fenómeno. Y lo que se puede advertir es que al sector que siempre se le ha pedido sustentabilidad, que es al sector sin fines de lucro, es uno de los sectores que justamente, si bien podemos decir que advirtió lo que fue el cimbronazo de estos 4 años de gobierno neoliberal, ha logrado sobrevivir y ha sostenido una parte importante de lo que tenía que ver con conservar las fuentes laborales. Creo que ese no es un tema menor, es un tema también que se pone sobre la mesa en relación con los funcionarios. La agenda hoy yo creo que tiene que ver con no solamente el sector sin fines de lucro, también los sindicatos de prensa y otros sectores que se nuclean alrededor de la comunicación, de la actividad, están reclamando lo que tiene que ver, por ejemplo, incorporar en la agenda la pauta oficial. Uno podría pensar también en otras instancias de regulación de la pauta que no sea solamente la oficial, pero hasta aquí ha habido entendimientos y diálogos en relación a ampliar, digamos, la posibilidad de que la pauta oficial se asigne a estos sectores. Y si bien hubo respuestas positivas y hubo movimientos en este sentido, todo hace indicar que en relación a lo que tiene que ver con el uso de fondos públicos para la difusión de las acciones de gobierno, siguen siendo los mismos ganadores, los mismos sectores que acaparan de algún modo la publicidad en este sentido. Yo tengo varias cosas apuntadas, diría el maestro Washington, para hacer el ejercicio prospectivo posterior
para la etapa que viene. Yo creo también con Washington que hay señales muy, si se quiere, de mucha dificultad en esta etapa, porque todo ha sido alterado en términos del funcionamiento de lo que nosotros entendíamos como la normalidad. Hay mucha incertidumbre sobre lo que vendrá. Tengo una sola certeza, que es la voluntad de que no sea la nueva normalidad como la anterior, digamos, que para eso debemos trabajar, creo que es el próximo bloque. Y así que dejo abierta la posibilidad para que sigamos conversando, que creo que van a salir más cosas. Bueno, buenísimo, muchas gracias Martín, y bueno, y ahora le damos la palabra a Larisa. Ya está. Hola a todas, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero quiero hacer alguna consideración más de tipo general acerca de la comunicación desde las organizaciones, desde las cooperativas, etcétera. Ustedes saben que quizás mi terreno más de trabajo, tanto de práctica militante como de investigación o de docencia, tiene que ver con los medios comunitarios, populares, alternativos, cooperativos, pero bueno, quisiera hacer primero una consideración más de carácter general, que no solo englobe, digamos, o refiere a este tipo de medios de comunicación, sino al conjunto de las organizaciones, cooperativas, que despliegan estrategias comunicacionales. Y esta consideración tiene que ver con que parece que en el momento de pensar la comunicación desde las organizaciones, desde las cooperativas, esa reflexión no puede estar escindida de la reflexión o el cuestionamiento, la puesta en cuestión, digamos, de la concentración, de la profunda concentración del sistema comunicacional y de la diversidad y el pluralismo como horizontes de un sistema comunicacional más democrático. Es decir, la concentración es, sin lugar a dudas, la concentración de la mediática, pero también de los entornos digitales en este momento, es sin lugar a dudas un obstáculo para todas las prácticas comunicacionales de las organizaciones, allí cuando estas prácticas pretenden poner en circulación sus propios sentidos, otros sentidos, o darle sentidos en el espacio público. En tanto y en cuanto el sistema comunicacional es uno de los espacios donde se libra, digamos, uno de los fundamentales espacios públicos donde se dirimen proyectos, intereses, digamos, actores, sus posiciones, me parece que la cuestión de la concentración no debería estar escindida, digamos, de las reflexiones acerca de la comunicación en las organizaciones, o desde, más que en, sino desde las organizaciones. Y luego, muy en línea con lo que vienen planteando Washington y Martín, ahora sí ya hablando más específicamente de este particular tipo de organizaciones que son los medios comunitarios, populares, alternativos, cooperativos, de pueblos originarios también, yo lo que les quería plantear es, bueno, un poco, ambos lo han dicho, creo, una de cal y una de arena, o una mala y una buena, digamos, ¿no? Y lo digo en estos términos bien coloquiales, empiezo por la mala, digamos, venimos de tierra arrasada, un poco lo decía Yanina también al inicio, venimos cargando con lo que el macrismo nos dejó. El fin de semana estaba terminando un artículo precisamente sobre el impacto, digamos, sobre el impacto de las políticas del macrismo en las radios y las televisoras comunitarias, populares, alternativas, a partir de este estudio que también nombraba, creo que Martín, un estudio que hicimos con la RICAP, que es la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, que el año pasado, en 2019, terminó un relevamiento en casi 300 radios y televisoras comunitarias populares, alternativas, cooperativas y de pueblos originarios. Entonces, en este artículo un poco lo que hacemos es ver de toda esa información que sistematizamos, fue un relevamiento que hicimos 59 investigadores e investigadoras de 11 universidades nacionales, porque bueno, veíamos que era necesario construir conocimiento acerca de, bueno, de cuáles son estas emisoras, dónde están, cuáles son sus principales características legales, tecnológicas, organizacionales,
de acceso a la política pública, etcétera, no solo para tener un mapa del sector, sino para visibilizarlo y para construir conocimiento estratégico que nos permita dar el debate público para el desarrollo de política pública, ¿no? El desarrollo, el fortalecimiento o la denuncia en los casos en que sea necesario. Y recuperábamos entonces en este artículo algunos de los indicadores, de los gráficos que permitían dar cuenta precisamente del impacto de las políticas del macrismo en el sector, ¿no? Y ahí identificábamos claramente, a partir del cuestionario que implementamos en estas casi 300 emisoras, 4 aspectos, o 4 indicadores muy gráficos, muy visuales acerca de este impacto, ¿no? El primero tenía que ver con un detenimiento a partir de 2016, pensemos que el gobierno de Mauricio Macri inicia en diciembre de 2015, bueno, a partir de 2016, una puede ver dibujado en un gráfico cómo dejan de fundarse emisoras comunitarias, populares, alternativas, cómo se para de repente la creación de este tipo de medios, ¿no? Habían empezado a tener un crecimiento exponencial a partir del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en realidad es, digamos, de la antesala de esta ley en 2008, digamos, continúan creciendo durante todo un periodo y en 2016 se detiene prácticamente la fundación, la creación de nuevas emisoras. Esto no significa que no haya emisoras que hayan nacido de manera por ahí aislada, pero uno puede ver gráficamente en este conjunto de emisoras cómo ese crecimiento, esa expansión del sector se detiene. En segundo lugar, podemos ver también graficado la parálisis del FOMEC, algo que ha venido siendo muy denunciado por los compañeras de las radios y las televisoras. Bueno, también queda muy graficado cómo a partir de 2016 empieza a decrecer la cantidad de emisoras que se presentan al Fondo de Fomento establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para este tipo de medios de comunicación, e incluso cómo empieza a agrandarse la brecha entre las cantidades de emisoras que se presentan y las que efectivamente obtienen el subsidio o el fomento en este caso. Otra de las cosas que se puede observar a partir de este estudio es cómo también empieza a decrecer la cantidad de emisoras que acceden a fondos de otro tipo de políticas públicas, digamos, de otro tipo de líneas estatales, digamos, con financiamiento, ¿no? Y por último, un poco lo mencionaba Martín, lo otro que se puede observar, a ver, siempre fue un problema la discriminación de este tipo de emisoras en el acceso a publicidad oficial a nivel tanto nacional como provincial, como municipal, ¿no? Pero simplemente voy a dar algunos datos de cómo se, digamos, incluso decreció la cantidad de emisoras que accedieron a publicidad oficial por parte del Estado Nacional. Nosotros detectamos que en 2014 casi el 10% de las emisoras relevadas accedía a publicidad oficial por parte del Estado Nacional. Bueno, en 2018 prácticamente el 2% nada más de las emisoras lograba acceder a este tipo de publicidad oficial. Esto lo que hace es no solo pone en evidencia la discriminación histórica del sector, sino también en esos años de macrismo, cómo incluso fue menor la posibilidad de acceder para este tipo de radios y televisoras. Bueno, esa es como la mala, digamos. Vamos a una buena, porque aún a pesar de venir de esta historia, y yo simplemente tomé algunos indicadores, ¿no? Pero aún a pesar de venir a esta historia, y aún a pesar de la complejidad del contexto de emergencia, digamos, del contexto de pandemia, de las angustias que eso genera, de la readecuación de tantos de los procedimientos de funcionamiento de las organizaciones, en las instituciones, en nuestras propias familias, bueno, a pesar de todo esto que estamos atravesando, yo creo que hay 2 buenas noticias de estas semanas nada más, que son las siguientes, que yo lo ponía en estos términos. Me pasó, ando con un poco de insomnio últimamente, no sé, digamos, producto de la pandemia, pero me pasó que en esos momentos de madrugada me puse a leer nuevamente proyectos de ley. Cuando digo leer proyectos de ley es leer, artículo por artículo, inciso por inciso, y hacía mucho tiempo que no me pasaba. Creo que una de las últimas veces que leí con tanto detalle una ley, quizás Martín lo recuerda, fue cuando peinábamos, decíamos nosotros, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que nosotros, digamos, para quienes militábamos desde las radios, pudiéramos hacer aportes a la letra de la ley en el momento de debate de los anteproyectos. Bueno, me encontré leyendo nuevamente proyectos de ley, y esto me pareció muy significativo, y me dio alegría otra vez leyendo proyectos de ley. ¿Cuáles son?
dos proyectos de ley. Uno, la iniciativa, el proyecto de ley de fomento a la diversidad y el pluralismo, ahora me detengo, y otro, los proyectos por paridad de género en los medios, ¿no? Proyectos de ley que van cobrando forma, hoy de hecho se presentó con el apoyo de 36 diputados y diputadas nacionales, se presentó, ingresó el expediente del primero que nombré del proyecto de ley de fomento a la diversidad y el pluralismo. ¿De qué se trata? Básicamente, un montón de radios, televisoras, diarios, portales de internet, digamos, comunitarios, populares, alternativos, micropymes, cooperativos, elaboraron, consensuaron con el acompañamiento de los sindicatos de trabajadores de los medios y también con el acompañamiento de las universidades nacionales, un proyecto que establece una serie de medidas precisamente para fomentar la diversidad y el pluralismo en el sistema comunicacional, esto es, para fomentar digamos, la sostenibilidad, el crecimiento, el desarrollo de este tipo de medios de comunicación que ingresan al sistema comunicacional en condiciones muy desventajosas, ¿no? Y lo hace fundamentalmente a través de dos medidas o de dos grandes conceptos. Una es a partir de una serie de reformas a otras leyes, a otras normas, a otras legislaciones, que generan condiciones de desventaja en comparación incluso al sector comercial para este tipo de medios de comunicación. Por ejemplo, por ejemplo, las cooperativas tienen crédito fiscal, ¿sí? Pero no pueden descargar parte de ese crédito fiscal en el pago de algunas de las responsabilidades impositivas que tienen. Por lo tanto, esta ley viene a corregir algunas de estas cuestiones para que no estén en condición tan desventajosa este tipo de medios de comunicación. Pero además crea un fondo a partir de una asignación específica del impuesto que hoy ya pagan, lo voy a decir en sencillo, los Spotify, los Google, los Netflix, Amazon, etc. Es decir, todas aquellas empresas multinacionales que tienen facturación en Argentina, porque los usuarios, digamos, pagamos servicios a estas empresas, pero que, bueno, se llevan la plata, no producen ni trabajo nacional, ni contenidos nacionales, ni mucho menos. Por lo tanto, esta ley, digamos, propone asignar específicamente una partecita muy chiquitita, porque es un montón de plata, de ese impuesto a fomentar precisamente la diversidad y el pluralismo, es decir, a contribuir al desarrollo, al crecimiento de este sector que mencionaba recién. Casi como lo hace el Instituto Nacional de Cine, ¿no? El INCAA, es decir, que a través de la asignación específica de un impuesto, promueve la producción de cine nacional que de otro modo no sería tan fácil de sostener. Digo, proyectos, ahora voy sí a los proyectos sobre equidad en la representación de los géneros en los medios de comunicación, creo que también son buenas noticias, hay 3 proyectos dando vuelta entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, básicamente planteando o proponiendo equidad en la representación de los géneros, tanto en las plantas de trabajadores como en las instancias ejecutivas, directivas de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, proponiendo también la inclusión o el cupo laboral trans, digamos, proponiendo o promoviendo el uso del lenguaje inclusivo, es decir, promoviendo una serie de disposiciones que parten del reconocimiento de la profunda desigualdad que las mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex, no binarias tenemos en el sistema comunicacional. Creo que son 2 buenas noticias que hablan fundamentalmente de 2 cosas. Por un lado, de que es necesario el Estado para garantizar diversidad y pluralismo en el sistema comunicacional, y por otro lado, que son iniciativas gestadas desde la sociedad civil, con profunda participación de la sociedad civil, digamos, de las organizaciones, que le van dando vida a partir del reconocimiento de la centralidad del Estado y de la legislación para contribuir a la generación de transformaciones sociales, en este caso en línea con una comunicación más democrática en nuestro país. Bueno, excelente escucharlos, hermoso escucharles. Antes de por ahí hacer esta suerte de agenda, de punteo sobre hacia dónde vamos, me quedó ahí como dando vueltas un poco por ahí una dimensión que no mencionaron, aunque por ahí recién en lo que planteaba Lari un poco
un poco este recorrido, que es lo que tiene que ver con discursos, con significaciones, representaciones, como queramos llamarlas, que hacen a la construcción de subjetividades políticas, entendiendo que eso después va a tener que ver con las prácticas de consumo en todas sus líneas, va a tener que ver con la forma en que pensemos la relación con los otros, otras y otros en nuestras comunidades, pero también en el espacio público en general. Así que por ahí, si tienen ganas, podemos hablar un poquito de eso. ¿Cómo ven esta cuestión compleja? Digamos, tenemos este escenario así como ambiguo, digamos, con cuestiones muy difíciles, y también algunas iniciativas que nos van mostrando algunos horizontes que nos entusiasman. Así que bueno, ¿cómo ven esto de las subjetividades políticas, de lo que está pasando más en términos de lo simbólico? En el orden que quieran, no sé si quieren mantenerlo, y si no, cambiamos el orden. Por ahí empezamos por ahí con Martín y seguimos después Lari y Washington, digo, para cambiar. Estamos en un... ¿Me escuchan, no? Sí. Estamos en un escenario complejo. Leía cuando ustedes enviaban la consigna el tema de los discursos de odio, que por ahí hoy más que nunca se están expresando, si se quiere, además en el mundo digital, en las redes sociales, algunas más proclives a otras, no sé, doy el ejemplo de Twitter. Pero quiero decir, esa expresión, si se quiere, está teniendo también una relevancia pública en instancias que retoman, si se quiere, tradiciones más nacionales y populares, que por ejemplo los días patrios, ¿no? Y pensando en instancias también violatorias de las medidas de aislamiento social que fueron decretadas oficialmente. En consideración de eso, yo creo que igual las expresiones son diversas, hay cierto componente que llama la atención y que es visibilizado por los medios de comunicación en el perfil, si se quiere, más, podríamos decir, de lindante o de dudosa salud mental, podríamos decir, pero que responden en general a consignas de los medios hegemónicos que prácticamente están generando ese tipo de insumos, si se quiere, informativos y comunicacionales, y que son repetidos como consignas en esos espacios. Yo sé que tienen una amplia visibilidad y cobertura en los medios hegemónicos de comunicación. No voy a ir más allá porque como esto es un conversatorio, me encantaría, y no lo charlamos, pero me encantaría escuchar a Washington y Larisa de qué opinan sobre esto, digo, en términos de cuáles son los alcances de la expresión, digamos, de estos sectores, y me pregunto si la propia cobertura, no solamente de los medios hegemónicos, sino aquellos que se posicionan desde otro lugar, o en el campo de la subalternidad, o dentro del mismo mundo de los medios hegemónicos, que tienen alguna postura más afín, si se quiere, al gobierno nacional. Se amplifica esa visibilización, digamos, dándole tanto aire cuando es una expresión, si uno utiliza alguna valoración cuantitativa, es menor. Ahí les dejo la preguntita. Bueno, Lari, todo tuyo. Yo creo que es una de las operaciones, digamos, esa forma de interpelación, que además es muy alejada de la lógica del argumento, de la explicación, ¿no? Me parece que es muy heredera no sé si heredera, pero que forma parte del corazón de la estrategia neoliberal en términos ideológicos, ¿no? De un tipo de construcción de subjetividad política menos ligada a la construcción de un argumento, de una historia, de una reflexión, y más al imperio de la adhesión como lógica, la adhesión o la confrontación, digamos, la adhesión o no, el me gusta o no me gusta, lo voy a poner en esos términos, como modo de construcción de subjetividad política.
yo creo que hay algo que se agrava, estoy pensando ahora, compartiendo con ustedes en voz alta, ¿no? En este momento, que es que además el contexto de pandemia lo que nos genera, porque a ver, esto que estamos hablando, uno lo puede ver en la escena nacional, ¿no? Los medios de comunicación hablando de la política nacional, o de las políticas de cuidado del gobierno, o de una política económica, etc. Pero a mí me llama la atención cómo esta misma lógica se traslada a un montón de espacios sociales. Digo, y yo pongo el ejemplo, que es lo que hoy me toca vivir más de cerca, que es cómo impregnado, por ejemplo, en la retórica y los modos de interpelación de la política universitaria, de lo que hoy son los docentes y estudiantes afrontando o tratando de sobrellevar la readecuación de un sistema educativo que es complejo en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, lo veo, me toca desde el rol verlo permanentemente, y lo puedo decir, lo veo en el grupo de vecinos de WhatsApp del barrio donde estoy pasando la cuarentena, digamos, digo, no es exclusivo tampoco de la universidad, hay una lógica cada vez más predominante contraria al diálogo, contraria incluso al debate, o a la confrontación de ideas, digamos, porque una no le teme a la confrontación, pero sí una desea la confrontación de ideas, no a la eliminación, a la confrontación entendida como eliminación del otro, o la otra, digamos, ¿no? Y entonces me parece que está grabado, digamos, que se agrava en este momento de pandemia todo esto, digamos, toda esta forma de interpelación o de retórica, porque como sociedad estamos viviendo un gran malestar. Hay un malestar que nos recorre, un malestar de lo nuevo, de lo inédito, de no poder abrazar, de no poder encontrarnos, de no poder continuar con nuestra vida, con nuestros propios proyectos. La misma idea de proyecto muchas veces ha quedado, en general queda resquebrajada en este contexto de incertidumbre, de pandemia. Entonces me parece que hay un malestar que hace que, bueno, ¿y dónde lo pongo el malestar? ¿Dónde va? Y en vez de generar instancias más reflexivas que nos permitan comprender este tiempo histórico de manera más profunda, incluso existencial, digamos, lo que hay es ponerlo en el otro y la construcción del otro como el responsable de ese malestar, digamos. No me parece que hay un mecanismo, entonces el docente que no me toma final es el responsable, y entonces el otro que es la cuarentena más larga del mundo es el responsable, y así, y no va por ahí, digamos. No creo que el alivio de nuestro malestar pueda encontrar en ese camino algo conducente, o algo que nos permita como humanidad, como sociedad, poder aliviar. En términos estratégicos, y con esto cierro, bueno, bastante, para no tener pensado que iba a hablar de esto, con esto cierro, sí me parece que desde nuestras posiciones es necesario, digamos, no resignarnos a un tipo de estrategia discursiva o política, no resignarnos, no renunciar al argumento, a la reflexión como modo de comprensión, de interpelación, pero me parece que también necesitamos ensayar otras estrategias que nos permitan, como también ha sido parte de nuestra historia, la construcción de símbolos, de ideas, que de manera muy sintética condensen mucha fuerza significativa, ¿no? Pienso, por ejemplo, creo que en el último gran símbolo que ha sido puesto en juego, o significante que ha sido puesto en juego en las calles, en la militancia, en nuestra ciudad, capaz de condensar una serie de demandas de manera muy sintética, que es el pañuelo verde, por ejemplo, ¿no? El pañuelo verde no es un argumento, es un pañuelo verde, es un significante, es un símbolo, pero que lleva atrás una cantidad de reflexiones, de demandas, de historias, que es posible recuperar en este diálogo, o en esta articulación entre símbolos y argumentos. Buenísimo, bueno, Washington. A ver, yo voy a llamar a la reflexión y a la solidaridad de Larisa y de Martín, porque en realidad el papel de Yanina puede contestar todas estas preguntas ella misma. Ella está puesta en el lugar más cómodo, así que si ustedes quieren, organizamos nosotros 3 preguntas y se las devolvemos a Yanina para que las conteste, ¿no? Digamos, todos sabemos que tiene capacidad y posibilidades de contestarlas, es el lugar más cómodo. O sea que, Yanina, no te borres, así que, bueno.
A ver, siguiendo la reflexión y concordando mucho con lo que decía Larisa recién, a ver, yo creo que una de las herencias que nos dejó la etapa del macrismo ha sido el secuestro de lo político y de la política a espacios donde no hay lugar para el discernimiento y la participación. Y entonces hay un secuestro de lo político cuando lo político es un espacio de construcción colectiva. Se convirtió, lo político ha sido secuestrado a los espacios de lo privado y a la disputa binaria. Y eso además se ha trasladado al sistema corporativo y hegemónico de medios. ¿Por qué? Porque ese secuestro de la política también ha sido tomado por la comunicación. Y si nosotras reconocemos el ámbito de la comunicación como un ámbito de lucha simbólica por el poder, que creo que lo es, entonces, y cuando además estamos viviendo una situación donde el movimiento popular pierde una de sus expresiones, una de sus significantes más importantes, que es la movilización en la calle, creo que esto agrava la situación. Y entonces, estamos en una encrucijada. Estamos en una encrucijada porque además, como bien planteaba Larisa al comienzo, no se puede mirar esto fuera de la concentración mediática del poder, etc. ¿Y esto qué hace? Esto hace el secuestro de la política y la desaparición de determinados actores. Es decir, los actores nacionales y populares, la política es secuestrada y los actores nacionales y populares desaparecidos del escenario controlado por el espacio hegemónico de la comunicación. Digo, esto hace que desaparezca la pluralidad y desaparezca y no emerjan las subjetividades. ¿No? Es una disputa muy desigual. Yo ahí rescato y valoro la importancia de lo comunitario y lo popular. ¿Por qué? Porque tiene otro modo de llegar y tiene otro modo de estar presente en la vida cotidiana. Me parece que ahí hay un espacio para trabajar mucho, también una potencialidad a desarrollar. No digo que sea una situación fácil, yo creo que es una situación sumamente, no compleja, complejas son todas, sumamente complicada, una encrucijada, entre otras cosas, porque igual que la pandemia, igual que la COVID-19, no tenemos demasiados antecedentes, tenemos que inventarlo todo, y ahí necesita creatividad. Y en este punto es donde yo confío que ahora Yanina va contestando todo lo que nos pregunta a nosotros. Ay, bueno. No, bueno, muy interesante. Sí, me sumo porque igual me estaba aguantando para hablar, así que genial. Gracias, Guayino. Son los temas que me interesan. Bueno, voy a agarrar el guante y me anoté algunas cositas porque la verdad que muy interesantes las reflexiones, muy linda la posibilidad de dialogar y compartir ideas, sobre todo en estos tiempos que estamos así a distancia. Bueno, al menos la cámara, las pantallas nos acercan un poco. Sí, yo pensaba algunas cositas, digo, ya que estamos. Por un lado, sumando ahí un poco a lo que decían, lo que me parece es que en algunas cuestiones todavía hay como continuidad en lo que veníamos viviendo de estos 4 años, digo, como que esta cuestión de construcción de subjetividades políticas no las cambiamos de un día al otro, sino que necesitamos tiempos un poco más largos o por lo menos más medianos, porque son procesos sociales que sabemos que no ocurren de un día al otro, prácticas sociales. Y ahí yo lo que veo es que toda esta gente, estos grupos que a veces tampoco sabemos cómo llamarlos, la derecha, el macrismo, el neoliberalismo, ha sido muy hábil
digamos, a partir de lógicas muy publicitarias, digamos, de poder captar sentidos, sensaciones, malestares, como decía Lari, presentes en la sociedad, y también, digamos, y cruzarlos con valores muy caros también a nosotros, como decía Washington, digamos, la política, pero por ejemplo, también si vemos lo que pasaba en estas marchas anti-cuarentena o no sabemos muy bien, es que se apela a cuestiones como la libertad, la autonomía, digamos, cuestiones que son muy valiosas también para nosotros y nosotras. Me parece que ahí también es clave no caer en la trampa, digo, que ellos mismos nos ponen, digo, no pisarles el palito y corrernos al otro lado, con esa lógica binaria que decía Washington recién, digo, como que nos ponen todo el tiempo zancadillas y se apropian de significados y digamos, y valores muy caros también a nuestros movimientos, a nuestra historia, y se lo apropian desde una mirada muy como publicitaria, digamos, muy superficial, digamos. Me parece que ahí hay que ser como muy hábiles, digamos, muy creativos y pensar en profundidad cómo construir estas ideas, estos símbolos que logren condensar algunas lógicas. Y a mí, yo veo con preocupación que también de la mano de estas cosas, otra de las cuestiones que hacen es habilitar todos estos fascismos o microfascismos que estaban presentes históricamente en nuestra sociedad, pero que no se veían como con tanta fuerza, ni estaban como legitimados para expresarse con esa violencia en la opinión pública, como que dan lugar como diciendo, bueno, es algo de la honestidad, digo, es lo que piensan las personas, como que esa lógica muy de lo veloz de las redes sociales, como que habilitan, dan luz a esos microfascismos que podrían convertirse en otras cosas. Así que, bueno, creo que nos queda un montón para seguir pensando, pero bueno, como comentaban, también pienso que la salida solamente es colectiva, solamente es comunitaria, porque ahí sí es pararse bien en otra propuesta que no sea el individualismo o la meritocracia, el sálvese quien pueda, si total no hay futuro, solo me preocupo por mí y por lo que queda. Así que, bueno, muy interesante conversar estas cuestiones. Bueno, no sé, Ani, cómo estamos de tiempo, yo siempre soy media larguera, así que estamos para ya ir cerrando la última pregunta, me parece bien. Bueno, pero como también no puedo con mi genio, mientras les escuchaba, pensaba que algo que no hablamos, y que por ahí lo podemos sumar en este último cierre, como de tratar de construir una agenda, es la cuestión de la tecnología, de todo esto que también la pandemia nos puso muy de frente, y que muchas veces toda la cuestión de lo comunitario, lo popular, construyó un cierto imaginario por ahí resistente a estas cuestiones de la tecnología relacionada con lo moderno, digamos, y una mirada más, bueno, somos territoriales, digo, como otras cuestiones. Bueno, ¿cómo pensamos estos desafíos tecnológicos, que creo que Lari un poco se adelantó a esto, también en la construcción de esta agenda? Digo, si la sumamos o no, por ahí piensan que no es un tema que hay que sumarlo. Bueno, en el orden ahora nos toca que arranque Lari. Bueno, voy a tratar de ser breve así, porque ya, última pregunta, más breve. Bueno, sin lugar a dudas, creo que una de las cosas que ha dejado expuesta la pandemia es las grandes desigualdades en el acceso a la conectividad, digamos, para ir a un punto tecnológico muy, muy concreto. Hoy prácticamente está pasando casi toda nuestra vida a través de internet, digamos, como esta misma charla. Entonces, bueno, ha quedado algo que era preexistente. Nosotros vivimos en una región llamada América Latina, donde entre el 40 y el 50% de la población está desconectada de internet. Por ejemplo, les cuento otro dato del relevamiento que mencionaba hace un rato. El 12% de las radios comunitarias, por lo menos el año pasado, no tenía conectividad a internet. Y estoy hablando de radios, no estoy hablando de hogares ni de familias, sino de ese universo de 300 emisoras, el 12% no tenía conectividad. Bueno, es algo que ya es de debate público. A mí me parece que hay una de las preocupaciones que varios venimos compartiendo, es que ante esta evidencia, lo que se genera es una política de parche, digamos, y me parece que lo que es necesario es discutir una política de parche. Me refiero a políticas muy puntuales,
de un Estado, de sectores del Estado. Me parece que lo que necesitamos es discutir una política nacional de conectividad, y me parece que esa política no puede estar escindida de dos conceptos fundamentales, o de dos ideas fundamentales. Esto es de pensarla desde la perspectiva del derecho a la comunicación por un lado, y ligado a esto también, desde la apropiación popular, o los usos populares de la tecnología, de una reflexión profunda acerca de los usos populares o la apropiación popular de las tecnologías. Me parece que hay mucho por innovar, volviendo a la idea de creatividad que traía Washington, mucho por desarrollar y por desplegar. En ese sentido hay experiencias, por supuesto, incluso experiencias inspiradoras tanto en nuestro país como en otros países de la región, pero me parece que es necesario pensar las iniciativas, incluso, digamos, desde el Estado, de manera integral, con un plan nacional que contemple estas dos cuestiones y estos dos aspectos. Nada, simplemente como para ponerlo en la agenda. Buenísimo. Bueno, entonces en el orden me toca Washington. Sí, yo suscribo a lo que decía Larisa recién. Me parece que no se puede pensar hoy en una... Así como no se puede pensar ningún área del desarrollo político y social de un país sin tecnología, no se puede pensar la comunicación sin tecnología, sin desarrollo tecnológico. Creo que en esto estamos bastante demorados. Me parece que, conectando con lo que yo planteaba al comienzo, una política nacional de comunicación necesita de un componente tecnológico como una pata fundamental de ese diseño de una política nacional. Y una política nacional de comunicación, igual que una política de educación o una política de salud, necesita de inversión, y de inversión del Estado para restituir y garantizar derechos. Y restituir y garantizar derechos supone la seguridad de que en tanto derecho tiene que estar asegurado por la sola condición ciudadana. Esto significa invertir, y eso no es gasto, eso es inversión en restitución de derechos, y al Estado le asiste el deber de realizarlo. Y eso me parece que esto hay que ponerlo en la agenda y hay que discutirlo, hay que debatirlo. Y a lo que Larisa agregaba respecto de las características, uso apropiado, etc., yo agregaría un punto que es el de soberanía tecnológica, porque necesitamos trabajar sobre soberanía tecnológica, y tenemos condiciones para hacerlo, y tenemos que trabajar desde este lugar, y tenemos que también en eso reforzar la alianza entre el sistema de investigación y de ciencia y tecnología de nuestras universidades con los actores populares, con los actores comunitarios, para trabajar en esta idea de garantizar soberanía tecnológica sobre este punto. Simplemente para sumar a lo que se venía diciendo, porque me parece que hay mucho por construir, ¿no? Buenísimo, Martín. Bueno, acá cito Quechua 2020, Uranga 2020. Suscribo a lo que decían recién. De hecho, me había anotado, creo que es clave lo que acaba de mencionar Washington en relación a soberanía tecnológica. Recuerdo que cuando empezamos, nos agarraron las pandemias y tuvimos que empezar a dar clases asincrónicas y empezar a desarrollar otro tipo de estrategias que no tenían que ver con el cursado presencial en la universidad. Hablábamos de esto, ¿no? Y también de los desarrollos propios que las universidades tenían en relación a la educación a distancia, y el por qué aprovechar estos desarrollos por sobre lo que son la oferta de todas las aplicaciones que tienen los gigantes
de Internet que son la expresión del capitalismo, digamos, esto hay que decirlo. Entonces me parece clave tanto lo que decía Larisa en términos de políticas. Suscribo el tema de que la conexión a Internet, y no estamos hablando del paquete de datos, sino que la Internet en los hogares tiene que ser un servicio que debe estar desarrollado, y principalmente en lo que has saltado aquí en pandemia, con principal desarrollo en los sectores populares, porque acceder a Internet hace también al derecho a la comunicación. Y en relación a la soberanía tecnológica, yo ahí metería como un asterisco que tiene que ver, que nos estamos refiriendo no solamente a lo que las decisiones estratégicas que tome el país en relación a lo que tiene que ver con los fierros, y bueno, las decisiones que se tomen en si se quiere lo duro, y que a veces nosotros los comunicadores no tenemos tanta mella, pero sí también, digo, no solamente los fierros, sino también en todo lo más interesante que tiene también gran desarrollo en la Argentina, que tiene que ver con lo intelectual, digamos, con el desarrollo del propio software, y que está en movimiento, y donde hay una proliferación muy importante de cooperativas de trabajo de tecnología, que están trabajando en ese sentido, y dialogando con los estados, no solamente el nacional, sino también hay casos en provincia de Buenos Aires, en la discusión del desarrollo de propias aplicaciones y adopción de software que no sea privativo. Y nos referimos, digamos, a todo el movimiento de software libre, pero aplicado a todo lo que tiene que ver con los usos de lo público, ¿no? Aparte porque el Estado Nacional pone mucha plata en el desarrollo de software, y que después lo termina aprovechando el sector privado, y en realidad esa plata se podría utilizar justamente para que sea para el común de nuestra sociedad. Así que con ese asterisco cooperativo, yo creo que suscribo a todo lo que se dijo anteriormente, y como ya dijimos, bueno, Internet ha pasado de ser algo muy importante a prácticamente mediar todas nuestras prácticas en pandemia, con sus pros y sus contras, porque antes de la charla decíamos si era la última videollamada que teníamos en el día, ¿no? Ese es un tema que tenemos también como carga en esta pandemia. Bueno, muchas gracias a las tres, muy interesante todo esto que se abre, da para seguir profundizando un montón. Me parece que ya estamos en hora, no sé, Ani, como para ir cerrando. Nos quedan un montón de ideas, un montón de reflexiones para profundizar. Siempre es una alegría poder conversar con cada uno de los tres, grandes colegas, amigos, personas muy valiosas y muy queridas del mundo de la comunicación comunitaria, popular, alternativa, cooperativa, así que la verdad que me quedo muy contenta de terminar la semana de esta forma. Nos queda una agenda armada, un montón de cosas para seguir pensando, desde la construcción de marcos jurídicos y políticos, de estructuras que sostengan estos proyectos, la cuestión de seguir trabajando en la incidencia, en las subjetividades, en la construcción de símbolos, de imágenes, de relatos que puedan agruparnos y unirnos en proyectos comunes, y toda la cuestión tecnológica que creo que por ahí va a venir gran parte de la discusión, de la disputa por mayor equidad, mayor igualdad y mayor democratización de las comunicaciones. Así que de mi parte, solo agradecimiento. No sé si quieren agregar algo más. Si no, Ani. Agradecerles de nuevo, para mí es un aprendizaje constante escucharles, la verdad que un lujo haber podido compartir esta horita y media con ustedes y escuchándolos. Esperamos que, bueno, esta charla por supuesto va a estar en las redes sociales para que, bueno, pueda llegar
a las audiencias que también pretendemos que lleguen, y también las audiencias, ¿no? Pensaba mientras hablaban en todo esto, en la construcción con esas audiencias que desde los medios comunitarios y desde las organizaciones sociales también se hace desde otras maneras y con otras lógicas que no son las del mercado, y que en eso hay un gran laburo para hacer y un gran trabajo también desde las redes, desde las organizaciones sociales y con el Estado también. Así que bueno, nada, en nombre de UCOP agradecerles muchísimo haber tomado una vez más una charla de Zoom, y sabemos que con todo lo que eso implica, y estar en contacto y seguir trabajando con estas líneas como que hay resumida ahí, Ani. Muchísimas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Gracias, chau. Muchas gracias.